el positivismo, ¿dónde está? Perdón, me distraje un poco. Como esencia tiene, como decíamos, ¿no? Dios, la razón, eh, la naturaleza, ¿no? A diferencia del positivismo, donde las normas las pone el hombre. La segunda pregunta tiene que ver, más o menos a lo mismo, ¿no? El positivismo es una expresión de qué? Decíamos, una expresión de la voluntad del legislador, de la voluntad del gobernante, ¿no? Nada más. En cambio, el naturalismo tiene que ver, como decir, con la moral, con la ética, con la razón, con Dios, con la naturaleza, ¿no? Es más algo más subjetivo incluso. La tercera pregunta, el neoconstitucionalismo se funda en un principio. El principio básico que tiene que ser materializado. Ya decíamos que el constitucionalismo de los años 20, 30, ya hablaba de la supremacía constitucional. Pero esa supremacía constitucional, como principio, estaba en la Constitución y en la doctrina. En los hechos no existía. El neoconstitucionalismo pretende que ese principio de supremacía constitucional realmente se efectivice, sea real, no solamente en los papeles, no solamente en la Constitución o en la doctrina. La cuarta, los principios. Ayer hablábamos de principios, ¿no? Los principios son mandatos de optimización, decíamos, que requieren de una ponderación y de una argumentación. En cambio, las reglas simplemente son aplicadas, son disyuntivas, sí o no, etc. En cambio, los principios sí necesitan de una ponderación y de una argumentación. Y el último que hoy día vamos a ver respecto al pluralismo jurídico, decíamos, por ejemplo, que uno de los elementos del positivismo es que entiende el monismo jurídico, es decir, es la única fuente del derecho la ley. Y ahí justamente radica el tema de lo que decíamos hace un momento, ¿no? De que para el positivismo no hay la Constitución, los tratados internacionales, la jurisprudencia, no. Para el positivismo jurídico la única fuente del derecho es la ley. Entonces, es difícil que imposible, diría yo, que en una corriente positivista se admita pluralismo jurídico, porque el positivismo jurídico es en esencia monista, es decir, con una única fuente del derecho. Ya el pluralismo jurídico implica varias fuentes del derecho, ¿no? Como el caso boliviano. Entonces vamos a tener normativa de los aymaras, normativa de los quechuas, de los guaraníes, etc., ¿no? Eso es pluralismo jurídico. Que en un contexto de positivismo jurídico o positivismo es imposible. Es imposible. Entonces, la quinta pregunta tiene que ver con eso. ¿Ya? Entonces, tienen 30 minutos suficientes para responder las 5 preguntas. Cada una de las preguntas tiene un valor de 2 puntos, con lo que tenemos 10 puntos. Después tenemos un foro de opinión. Este foro tienen hasta el 4 de agosto, hasta las 23:58. Sí, en un foro se podrían dar réplicas, dúplicas, ¿no? Para eso es un foro, pero generalmente no lo hacen, ¿no? No sé si por no perder la amistad o qué, pero lo vamos a dejar en un foro de opinión nada más. Entonces, las instrucciones son las siguientes. De las explicaciones en clase, señale usted 2 rasgos característicos del positivismo jurídico, expresado en la actualidad en el Estado Plurinacional de Bolivia. Es decir, hemos visto, ¿no? Cuáles son las características del positivismo jurídico y ustedes pueden agarrar una ley, pueden agarrar una jurisprudencia, un fallo judicial, ordinario, constitucional, o un acto administrativo, donde observen 2 características, bueno, pueden elegir 2 instrumentos, una normativa y un fallo, ¿no? Pero donde se advierta una de las características del positivismo jurídico, ¿no? Entonces, pueden decir, este juez en este fallo ha aplicado de manera directa la ley sin considerar de que existe el tratado internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es positivismo jurídico. O en la norma se habla de una precisión específica sin considerar de que existen otras posibilidades, etcétera. De un acto administrativo lo propio, ¿no? Entonces, solamente 2, nada más. Una opinión personal.
Y aquí viene justamente lo que les decía hace un momento. Tenemos un documental que está en la... Yo le pido mil disculpas si es que estoy causando con ello algún gasto extra. Yo comprendo que la mayoría sí ya estamos en un mundo tecnológico que ya es difícil, digamos, concebir, bueno, especialmente en el ámbito de las ciudades, ¿no? Las conexiones a internet, etcétera, ¿no? Bueno, requieren acá observar, y reitero, pido disculpas si se genera algún gasto extra, pero es muy interesante este documental, un documental que se llama Presunto Culpable, tal vez alguno lo ha visto. Es un documental mexicano. Entonces, hay dos enlaces de YouTube que ustedes pueden ver en cualquiera de los dos. Está disponible. Hoy día en la mañana he observado si seguía y está disponible. Y después de observar este documental, tienen que elaborar un ensayo con con el siguiente contenido. Uno, un breve resumen del documental. Dos, una crítica personal al carácter jus positivista del juez y del fiscal del caso. Y tres, una crítica personal al carácter neoconstitucionalista de los abogados defensores. Entonces les cuento un poquito a grandes rasgos para que se pueda comprender, ¿no? Es un muchacho que vende CDs en la calle, está, entre comillas, aburrido de su vida, según él mismo dice, pide de que cambie su vida, que pueda sufrir, algo así, ¿no? Entonces está caminando por la calle y la policía la agarra y le acusa por el delito de homicidio culposo, o doloroso, no recuerdo bien, pero tiene un agravante, ¿no? Entonces lo llevan a prisión, le hacen un juicio, eh, no prueban de manera efectiva que él haya disparado el arma, porque había un muerto con un disparo de bala, le hacen la prueba del guantelete, resulta negativo, y aparece un testigo X que dice que él ha matado al amigo de esta persona, ¿no? Entonces le condenan por 20 años y él dice, ¿y por qué? Yo soy inocente, ¿no? Por eso se llama presunto culpable. En México, o en ese momento, no sé, hasta ahora, opera a la inversa, ¿no? Como operaba en Bolivia, la presunción de culpabilidad. Tú tenías que demostrar tu inocencia, a diferencia de lo que estábamos hablando hace un momento de la presunción de inocencia, ¿no? La presunción de culpabilidad opera, o vaya, en México en ese momento, ¿no? Entonces le dan 20 años y bueno, está en la cárcel sufriendo y ahí van a ver un poco las escenas de la cárcel, como la cárcel en México. Nada diferente a lo que vivimos en Bolivia, ¿no? Lamentablemente. Eh, pero bueno, se topa con abogados que están estudiando justamente este caso del neoconstitucionalismo, ponderación, etcétera, y asumen el reto de llevar el caso. Lo primero que tienen que hacer es reaperturar el caso porque ya está con sentencia ejecutorial. Entonces revisan el expediente y encuentran, para su sorpresa, de que el abogado que había patrocinado a este joven, Antonio se llama, no tenía licencia como abogado y que estaba litigando con una fotocopia de una credencial. Entonces observan en los registros los abogados y el señor no tiene licencia como abogado. Entonces, por esa razón reaperturan el caso, ¿no? Y dicen, bueno, ha sido un caso, no recuerdo qué palabrita usan, pero que no era procedente, ¿no? Y que debería volver a juzgarse a esta persona. Bueno, entonces ahí reúnen las pruebas, hacen un poco el tema del neoconstitucionalismo, la ponderación, el tema de que no fue visto en ese lugar, bueno, todas las pruebas, ¿no? Pero el fiscal y el juez, si ustedes van a observar, en las audiencias que de hecho son dentro de la cárcel, o sea, es un poco increíble, ¿no? Como sea, les va a gustar mucho el video. Eh, entonces el juez y el fiscal son jus positivistas, es decir, se apegan a la ley. Tanto así que en un momento el juez le dice a la fiscal y sus alegatos, y la fiscal agarra un pendrive y le dice, están aquí, no sé si lo quiere copiar en su computadora, ¿no? O sea, opera así tan mecánico, ¿no? Just positivismo, o sea, no hay argumento en ese momento, nada, está ya en la copia y ya está, ¿no? Eh, y el juez igual, ¿no? Y es tan just positivista que no quiere hacer un careo, sale incluso en un momento en favor del testigo, en contra del imputado. Y bueno, al final
como se da en el caso, el mismo juez le da la misma condena de 20 años, ¿no? Apelan la decisión y dentro de la sala penal hay un juez con el cual se entrevistan y ahí le surge lo que muchos manejan ahora, ¿no? Bueno, en todo el mundo, creo yo, el tema de una duda razonable, ¿no? Y él dice, me ha surgido una duda razonable y ante la duda razonable es que se debe operar, y ahí sí opera el principio de favorabilidad, ¿no? Porque sí, son casos concretos. Yo creo que los principios operan en cada caso concreto, no se va a operar en todos, ¿no? Y en este caso sí había un principio de favorabilidad aplicable a esta persona y le dan la libertad, ¿no? Es decir, revocan la decisión del juez. Y el muchacho sale bueno, con su familia, es muy bonita el documental. Entonces, ahí van a ver ustedes dos partes, por parte del fiscal y del juez, jus positivistas, regidos solamente a la ley, lo que dice la ley, ¿no? Y neoconstitucionalista, ponderación, valoración de las pruebas, etcétera, etcétera, los abogados de defensa. Entonces, cuando se habla de crítica, puede ser positiva o negativa, ¿no? Eso yo se los dejo a ustedes. Entonces, el primer elemento es un resumen del documental, el segundo es una crítica personal al carácter jus positivista del juez y del fiscal. Y tres, una crítica personal al carácter neoconstitucionalista de los abogados defensores. Nada más, ¿no? Este tiene un valor de 50 puntos, el foro tiene un valor de 30 puntos y la asistencia tiene un valor de 10 puntos, con lo cual tenemos los 100 puntos. ¿Ok? Entonces, les va a gustar mucho este documental Presunto Culpable, que está en los enlaces ya antes mencionados. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto al trabajo. Doctor, una consulta. El primer trabajo, ¿para qué fecha es? Hola, no Ok, se escucha nada o sí, es sí, mi sí. audio. Perdón, estaba desactivado. Ok, entonces les decía, el cuestionario post clase, eh, ustedes lo van a poder realizar desde las 10:30 de hoy hasta las 12:30. Pero ojo, tienen solamente 30 minutos por participante, ¿no? Y es fácil, no es difícil, es falso y verdadero, son 5 preguntas, 2 puntos por pregunta, 10 puntos en total, ¿no? Bueno, hasta las 2:30, reitero, ¿no? Pueden hacerlo después de clase o a las 12, pero 12:30 se cierra el cuestionario. Tiene un valor de 10 puntos. La asistencia 10 puntos, 20 puntos en total. La opinión personal, entonces ustedes tienen que buscar un fallo, una norma, un acto administrativo donde encuentren el carácter jus positivista, o sea, el carácter cerrado, ¿no? Del que hemos hablado ayer. Eh, y expresarlo en son dos características, ¿no? Hasta el 4 de agosto, hasta las 23:58 minutos, hasta la medianoche, digamos, ¿no? Hasta el 4 de agosto, hasta el próximo sábado en realidad. Tiene un valor de 30 puntos. Y el ensayo que tiene un valor de 50 puntos,
Claro, tienen que observar la película, bueno, el documental, tienen que hacer el resumen, crítica al carácter positivista, crítica al carácter neoconstitucionalista. Tienen hasta el 12 de agosto, hasta las 23:58 minutos. Es decir, 2 semanas tienen, ¿no? Desde el día de hoy. Desde el día de hoy a las 2 ya está aperturado. Si quieren hacerlo incluso hoy, perfecto, ¿no? Pueden presentarlo desde hoy. Entonces, 2 semanas. La primera actividad, que es la opinión, tienen 1 semana, el ensayo 2 semanas y el cuestionario tienen hasta las 12:30 minutos. Nada más. ¿Ok? Bien. ¿Alguien más? Desde las 10:30 va a estar habilitado el cuestionario. Todavía no está habilitado. Buen día. Sí, adelante. Buen día, doctor. Mi nombre es Rocío Lizarazu. Usted estaba mencionando sobre el tema de calificación que va a valer asistencia. ¿Qué pasa con los alumnos o los participantes o cursantes de los cuales no pudieron participar? En este caso, mi persona, ayer tuvimos problema con el sistema y obviamente hemos intentado y al final nos hemos dado por vencidos, dejando nuestros nombres en el grupo a fines de registro. Mm, Bueno, lo que pasa es que a mí me pasan la lista, ¿no? De los que han asistido, ¿no? Yo no llevo la lista. Tal vez podrían conversarlo después de clase con la encargada que está llevando la lista, ¿no? La administradora de la sesión de hoy. Entonces, a mí directamente en 2, 3 días o hasta el martes o miércoles me pasan la lista y me identifican quienes han asistido, no tanto al día de ayer como al día de hoy. Entonces, sí, podríamos, por favor, al final de clase, después de llamar la lista, tal vez hablar con la responsable y que ella les pueda considerar esta situación. Gracias, doctor. Y otra consulta más con respecto al ensayo. ¿Hay un número mínimo de páginas No, o el pero contenido? sí, yo creo que un ensayo siempre tiene que ver con una estructura de 3 pasos, ¿no? Una introducción, un desarrollo. En el desarrollo tienen que estar esos 3 aspectos, ¿no? Es decir, el resumen, la crítica al positivismo y la crítica al neoconstitucionalismo. Y finalmente la conclusión. Yo estimo que 3 páginas es, digamos, lo mínimo que se puede aceptar, ¿no? Sí, claro, también depende mucho de la técnica que uno vaya a usar, ¿no? Es decir, cómo es que va a expresar también las ideas, si están bien ordenadas. Entonces, no hay un límite, la verdad no hay un límite, pero yo considero que a partir de 3 en adelante es aceptable, ¿no? Bueno, la palabra aceptable quizás no, sino adecuado, sí, lo adecuado, sí. Gracias, doctor. Bueno, Jaime, no sé si estuvieron atentos o no, pero ya di las respuestas del cuestionario, las 3 preguntas, ¿no? Y sí, es respecto al naturalismo, positivismo, neoconstitucionalismo y pluralismo jurídico que vamos a ver a continuación. Entonces, sí, es de toda la clase, de ayer y de hoy. Entonces, sí, básicamente radica en el carácter de dónde se nutre el naturalismo. ¿De la voluntad del hombre? No. ¿De dónde se nutre el positivismo? ¿De la moral, de la ética? No. El neoconstitucionalismo, ¿qué principio asume como importante y de valía para el ejercicio del neoconstitucionalismo? El principio de supremacía constitucional, pero en los hechos, no solamente en los papeles. Y decíamos también ayer que en el positivismo no es posible la concepción del pluralismo jurídico, porque el positivista es por ideología monista, es decir, solamente admite una única fuente del derecho que sería la ley. Para el positivista no es viable de que exista normas diversas, ¿no? O de diversas fuentes. La ley es la que vale, es la única que vale para el positivista, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo a esas características radica el cuestionario, ¿ya?
Bien, entonces ahora nos vamos a ir a la última parte y culminar con todo lo que es la parte del neoconstitucionalismo. ¿Ok? Y bueno, les agradezco a todos por la participación y que, bueno, sirve mucho, ¿no? Las preguntas y todo aquello. Ok, entonces nos vamos. Claro, decíamos que el neoconstitucionalismo se nutre de las corrientes de la propia Constitución, es decir, la valía de la Constitución. Y para eso es importante entender el concepto de Constitución y del cual vamos a arribar de que es importantísimo de que la Constitución se convierta en la norma suprema del ordenamiento jurídico. La Constitución, de la palabra Constitución, viene del latín constitutio, nombre formado a partir del verbo constituere, que significa establecer, colocar, organizar y construir. Este verbo forma con el prefijo con, conjuntamente, y statuere, colocar o disponer. Entonces, colocar o disponer conjuntamente algo, ¿no? Por eso la palabra constitución significa disposición y organización conjunta de algo, de las normas en realidad, ¿no? Entonces, la constitución es una construcción colectiva de normas. No es una imposición de un gobernante o la idea de un gobernante, es la construcción colectiva de las normas. Y cuando se habla de colectiva, estamos hablando de la construcción con participación de todos los ciudadanos. Eso es lo importante de la Constitución. Si ustedes escuchan hablar a un experto, entre comillas, de derecho constitucional, tampoco yo no asumo que sea experto en derecho constitucional, ¿no? Pero sí muchas veces me llama la atención que en la prensa, en la radio, dicen, no, entrevistamos al constitucionalista tal. Ustedes van a ser constitucionalistas porque están estudiando maestría en Derecho Constitucional. Cuando defiendan su tesis, ustedes van a decir, soy abogado constitucionalista. No. Jamás cometan el siguiente error. Abogado constitucionalista, le preguntan y le dicen, ¿y qué opina del artículo tal de la Constitución? ¿No? Y el abogado constitucionalista dice, yo opino que el artículo tal de nuestra Carta Magna, error. La Carta Magna es una concesión de una autoridad, de un rey, no, no es una construcción colectiva. A ver, la Carta Magna, observen, si es que ha habido una reunión de personas donde han debatido, donde han dicho el modelo de estados y la autonomía, no. Ha sido el rey y ha dicho, no, a partir de ahora, en la Carta Magna les voy a dar estos derechos a estas personas y estas obligaciones, etc. Es una concesión de derechos, es una disposición de una sola persona, no es una construcción colectiva. Entonces, es un error asumir como sinónimo de constitución la palabra o el término Carta Magna. Como sinónimo podríamos decir norma suprema, ¿sí? Ley suprema, ley fundamental, norma fundamental, pero jamás el término Carta Magna, porque reitero, la Constitución, observamos, es una construcción colectiva de normas, participación de todos. La Carta Magna es una sola persona, el rey que ha dicho, bueno, a partir de ahora estos son sus derechos, a partir de ahora estas son sus obligaciones. Punto. Concesión. Y nuestra Constitución tiene mucho del término Constitución. La actual, ¿no? Sobre todo la actual. Tal vez repasar el pasado sí es bueno, pero enfocarnos ahora en lo que vivimos es también importante. La Constitución actual, ley de convocatoria a la Constitución Política del Estado, elección de constituyentes por territorio, por circunscripción, participación de los constituyentes, existieron juntas vecinales, comités cívicos, mineros, campesinos, etc. Entonces la Constitución fue una construcción colectiva. Alguien me puede decir, pero se ha reformado por los políticos. Sí, también es cierto, ¿no? Pero en esencia sí ha tenido una participación de la ciudadanía, ¿no? En Sucre, el año 2006 al 2008. Pero a pesar de ello, el año 2008, final del 2008, se llama un referendo constituyente y es aprobado por el 64.3%, algo así, ¿no? Entonces, sí es una construcción colectiva de normas. Y si nosotros nos vamos a la moral constitucional, vamos a señalar eso, ¿no? Que se ha reconocido a los pueblos indígenas, el derecho al agua, muchas cosas que la gente exigía hasta antes del 2006, ¿no?
Las autonomías, por ejemplo. Claro, alguien podrá decir las autonomías, pero no se cumplen en su cabalidad. Es cierto también, ¿no? Pero también ha habido reconocimiento, a diferencia de las anteriores constituciones, que no existía aquello, ¿no? Bien. Bueno, entonces la constitución es, y por lo tanto, por eso decía la importancia, como nosotros la hemos construido colectivamente, es nuestra decisión básicamente que esté ahí las normas como tal, debe ser lo primero que se debe respetar, no la decisión del gobernante, porque es una decisión unilateral. Entonces la ley va a seguir existiendo, pero la ley se tiene que someter a la voluntad del soberano expresada en la Constitución, expresada en esa construcción conjunta y organizada de las normas, ¿no? Por eso es importante la Constitución y por eso es importante que se materialice la Constitución y no la ley, porque la ley sea supeditada a las normas constitucionales. Los fines de la Constitución, garantías de las libertades fundamentales, es lo principal. Por esa misma razón, también se debe efectivizar la constitución política del Estado en los hechos, no solamente en el papel, ¿no? Porque ¿de qué sirve tener derecho a la libertad, derecho a la vida, si no se va a garantizar? ¿Y cómo se garantiza? A través de las acciones de defensa. Acción de libertad, acción de amparo constitucional, protección a la privacidad, cumplimiento, acción popular, etc. Entonces, la Constitución tiene esa finalidad de garantizar. Las constituciones anteriores no teníamos eso, ¿no? Estamos hablando hasta el año 1938. Decía, todo ciudadano tiene el derecho a la libertad. ¿Y qué pasa si ese derecho a la libertad es vulnerado? Lo único que podía hacer la persona en ese momento era plantear una demanda penal. Y sabemos que la demanda penal tarda mucho en resolverse, ¿no? Recién en el 38 se incorpora el habeas corpus, el 67 el amparo constitucional, el 2004 el habeas data, protección a la privacidad, y el 2009 la acción popular, ¿no? Pero ya son mecanismos para garantizar los derechos fundamentales. Entonces, la Constitución es uno de los elementos importantes, tener mecanismos de defensa de derechos fundamentales. La función constitutiva del Estado. La función constitutiva del Estado implica de que es la fuente, ¿no? La fuente fundadora del Estado, el reconocimiento del Estado. Y en Bolivia hemos tenido la primera constitución donde ha reconocido la función constitutiva de la República de Bolívar en ese momento, Bolivia, y bueno, ha ido modificándose su nomenclatura, ¿no? Pero es la función constitutiva del Estado. La función del equilibrio de los poderes, ¿no? Equilibrar los poderes. La Constitución tiene esa finalidad de equilibrar los poderes. Y pruebas claras, ¿no? Entre los órganos ejecutivo y legislativo. Presupuesto General del Estado. El ejecutivo plantea el proyecto, el legislativo lo aprueba. Una especie de equilibrio, ¿no? El ejecutivo plantea un proyecto de ley, lo sanciona y perdón, el legislativo lo sanciona y es el ejecutivo quien va a promulgar. Puede también tener derecho a veto. También hay un equilibrio ahí, ¿no? El órgano judicial puede ser juzgado en sus actos mediante el órgano legislativo. Equilibrio de poder. El órgano judicial también puede juzgar en juicio político a los gobernantes. Equilibrio de poder, ¿no? Entonces, a esto se llama frenos y contrapesos entre los poderes, ¿no? Es decir, y la Constitución tiene estos elementos, los elementos de poder hacer una especie de equilibrio entre los poderes, que ni el Ejecutivo ni el Legislativo asuman real importancia a diferencia de los demás poderes, ¿no? Y función de estabilización del poder político también, ¿no? Entonces, la función de estabilización del poder político implica de que no se junte en pocas manos el poder, sino que sea como Montesquieu señalaba, ¿no? Que un órgano se encargue de hacer las leyes, que otro órgano se encargue de ejecutarlas y que otro órgano se encarga de juzgar sobre su aplicación. Y como claro, cada uno de ellos no puede entrometerse en la función del otro, ¿no? Esa es una especie de equilibrio también que tiene que ver con la estabilización del Estado, de que nadie asume una función más allá de lo que implica la situación concreta. Función de legitimación del poder político, y ahí está lo que decíamos hace un momento, el tema de hasta cuándo o hasta dónde va a tener límite
el poder político, ¿no? Y en el caso boliviano señala que 2 gestiones se puede dar una legitimación política, pero más allá de eso no se puede, ¿no? Según lo que señala la Constitución Política del Estado. También podemos ver el tema de la organización electoral, el tema de incluso las acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Es un elemento que van a legitimar el poder político, porque el poder político puede ser muy aplastante, incluso tener una mayoría absoluta en el Congreso o en la Asamblea Legislativa, pero siempre van a haber minorías que van a reclamar sobre las leyes a través de acciones de inconstitucionalidad, y ahí también implica legitimar el poder político, ¿no? Función de propaganda y educación política, función de cohesión social. Este último punto de la función de cohesión social me interesa mucho porque es ahí donde radica el tema de la aceptación de la diversidad, ¿no? Ocurrió en España, ocurrió en Canadá, ocurrió en Bolivia, donde ante la diversidad cultural o incluso la diversidad política, ¿no? Porque si nos vamos los años 2006, 2007, donde se empezaba a hablar de las autonomías, o incluso Santa Cruz hablaba de una independencia, de una separación del Estado, etcétera, ¿no? Bueno, aquellos radicales, no todos, ¿no? Eh, y los pueblos indígenas también. Los pueblos indígenas, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, empiezan a cuestionar la horizontalidad, más bien la verticalidad del Estado, ¿no? Que hay un Estado todopoderoso que emite las leyes y ellos no pueden ejecutar sus propias normas, sus propias conductas, ¿no? Ocurrió en México con el ejército zapatista, reclamaron que el Estado los juzgaba a través de los jueces, ¿no? El Estado firmaba tratados de libre comercio con Estados Unidos, el ALCA, si no me equivoco, era, no recuerdo muy bien, que a ellos los dejaba en la pobreza, porque Estados Unidos podía meter sus productos, arroz, harinas, etcétera, a un precio muy bajo, porque la producción en Estados Unidos era baja, ¿no? Por la maquinaria y la tecnología que tenía, y en cambio los campesinos no podían competir con esos precios, ¿no? Entonces, cuestionaba la legitimidad del poder político, cuestionaba el hecho de pertenecer a un Estado donde el Estado no les diera la posibilidad de ser ellos mismos, si se quiere. Entonces, con las autonomías en España se vivieron momentos críticos respecto a hechos terroristas con ETA, recordarán ustedes, ¿no? Donde exigían la autonomía, querían autonomía, bueno, en principio querían una separación, no querían pertenecer más al Estado español, pero con el fin de la cohesión social se llegó a un término medio y se les otorgó la autonomía, ¿no? En el caso de los pueblos indígenas también, no querían los zapatistas pertenecer al Estado mexicano, eh, las rondas campesinas en Colombia, lo propio, perdón, las autodefensas, ¿no? Las autodefensas campesinas en Colombia, las rondas campesinas ahora sí en Perú tampoco, en Bolivia surgieron ejércitos guerrilleros como Zaratevilca, ¿no? Entonces, para evitar esas situaciones, la Constitución en algún momento va a reconocer ciertos derechos, ¿no? En el caso boliviano, a los pueblos indígenas a su propia jurisdicción, jurisdicción indígena campesina, su autonomía. En el caso de los departamentos también a la autonomía departamental, con el fin de hacer una cohesión social, de que se les dé algo, pero con la finalidad de seguir en unidad, ¿no? Ese es el fin de la Constitución. Y la Constitución tiene mucho de eso. Cuanto se reconoce el pluralismo jurídico, la diversidad cultural, está haciendo una cohesión social. Está reconociendo que somos diferentes, pero que seguimos dentro de un mismo Estado. Cuando reconoce las autonomías, está reconociendo que ellos se pueden administrar por sí solos, pero que sí, seguimos estando en unidad dentro del Estado, ¿no? Los fines de la Constitución también son que, como este dibujo que ven en la pantalla, de que la Constitución sea realmente el ordenamiento jurídico del, bueno, perdón, la norma suprema del ordenamiento jurídico, ¿no? En los hechos, en la realidad, no solamente en los papeles. Es como ven un árbol, ¿no? Donde el tronco es la Constitución, yo asemejo a las raíces la Asamblea Constituyente o la decisión del soberano, y el resto de las normas, las ramas, las hojas, son la normativa que no puede desconocer la Constitución Política del Estado. Entonces, elevar a un máximo nivel el principio de supremacía constitucional.
donde la Constitución irradie su contenido a todo el ordenamiento jurídico. Segundo elemento es la defensa de los derechos fundamentales, y el tercer elemento es que existe una justicia constitucional para defender estos dos, que realmente la Constitución sea la norma suprema del ordenamiento jurídico y que existan mecanismos para la defensa de los derechos fundamentales. Ahora bien, aquí está, en esta gráfica, la diferenciación del Estado legal de derecho anterior, que estaba basado en las leyes, y el Estado constitucional de derecho actual, que está basado en la Constitución. Claro, los dos siguen existiendo, les decía ayer, ¿no? Pero la diferencia es que la ley se va a subordinar a la Constitución política del Estado, a diferencia de lo que era antes, ¿no? Que la ley subordinaba a la Constitución, y en los hechos lo hemos visto ayer, en ejemplos claros, ¿no? Donde los gobernantes desconocían la Constitución política del Estado y aplicaban la ley a su favor, claro está, ¿no? Entonces vayamos por abajo, lo que decíamos ayer respecto a los jueces, ¿no? En un Estado legal de derecho, en el positivismo jurídico, un buen juez va a ser aquel que sepa de la ley, ¿sí? De que sepa solamente, ¿no? Si quieren ustedes, retornamos un poco al colegio hace tantos años atrás, y donde, incluso en la universidad, ¿no? Así, el examen para el derecho civil, va a ser del artículo 1 al artículo 40, por decir, ¿no? O sea, eso era de al saber, o sea, el que sabía del artículo 1 al artículo 40 era un buen juez. Y en el caso de las universidades, el que sabía del artículo 1 al artículo 40 de memoria era un buen estudiante, cosa que no es así, ¿no? Se debe comprender y se debe entender, incluso proponer nuevas ideas, ¿no? De ahí surge justamente la necesidad de hacer tesis, ¿no? De refutar teorías, de refutar normas, de no estar de acuerdo con algunas normas. Porque estar de acuerdo con la ley, del artículo 1 al artículo 40, sí te hace un buen juez porque sabes de memoria, pero no te da la posibilidad de modificar la situación jurídica de un contexto determinado a otro contexto que puede cambiar cualquier momento, ¿no? Entonces, en el Estado constitucional de derecho, el juez va a ser aquel que sepa entender la norma. Y no solo la norma, sino también el caso concreto. Y aplicar al caso concreto la norma adecuada. Entonces, reitero, en el Estado legal de derecho o en el positivismo jurídico, es un buen juez el que sabe la ley, el que conoce la ley. En el Estado constitucional de derecho es un buen juez el que comprende, entiende la ley y el contexto donde se va a aplicar la ley. Entonces ahí ya implica dos cosas, ¿no? Conocer la ley, pero también un poco plantear los dilemas morales que existen dentro de la Constitución, ¿no? Segundo elemento, la subsunción y la ponderación. En el caso del positivismo jurídico, es una subsunción, como decíamos ayer, ¿no? Delito, elementos, cumple, entonces sí es delito, culpable, ¿no? O sea, es una subsunción básicamente. No hay una ponderación del caso concreto, ¿no? En el caso del derecho del Estado de derecho constitucional o neoconstitucionalismo, existe una ponderación del caso concreto. Los resultados, los efectos, por ejemplo, lo que veíamos ahora de la sentencia, un poco se vio los efectos, ¿no? Los efectos. A ver, ¿qué tal si decimos como juez constitucional? Sí, no se puede tutelar tu derecho, no vamos a ingresar y denegamos la tutela. Pero ¿qué pasa con esa persona? ¿Tendrá otros recursos para activar? La acción de amparo podría fallarle también, o tal vez ya no está en el plazo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Su investigación por violencia de género va a quedar en la nada. Y como queda en la nada, se vulnera su derecho y además el Estado está incumpliendo con tratados internacionales que determinan la investigación, la sanción de delitos referidos a violencia de género. Entonces, los efectos también incumben, ¿no? Bueno, entonces, en el Estado legal de derecho, la subsunción. Aplica la ley tal cual está. En el Estado constitucional de derecho, la ponderación de la norma, del caso concreto, de los efectos, es decir, hacer una mirada también alrededor, si se quiere, no solamente a la ley, ¿no?
En el caso de, el Estado legal de derecho, las reglas, y en el caso del derecho constitucional o el neoconstitucionalismo, los principios. Las reglas que dijimos hace un momento son disyuntivas, por eso hay muchas reglas, ¿no? Y estoy hablando concretamente de las leyes. Y los principios que son pocos y que pueden ser activados en diferentes contextos y en diferentes grados. Y aquí me da la oportunidad de hacer este comentario, ¿no? La Constitución Política del Estado, a ver, voy a ir directamente al caso, ¿no? Al artículo como tal. Aquí está, el artículo 115, parágrafo segundo. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Principio, sin dilaciones. Entendido como el principio de celeridad, ¿no? Entonces nos dice que la justicia debe ser efectivizada bajo el principio de celeridad. Principio de celeridad. ¿Qué implicará el principio de celeridad? No, tenemos que terminar en los plazos que están establecidos en la ley. Tenemos que terminar antes. ¿Existirá la posibilidad de ampliar ese plazo? En las reglas es clarito, ¿no? En las reglas te dice, para interponer una demanda, tanto plazo, para interponer un recurso, tanto plazo, etc. Para resolver el juez, ¿no? Un recurso, 24 horas, la remisión, 3 días, etc. ¿No? Vamos al artículo 251 del Código de Procedimiento Penal. Bien, entonces, en las reglas está claras, ¿no? Las reglas son objetivas, si se quiere. Y los principios, no. El principio de celeridad, por eso les decía. ¿Qué significa celeridad? Aplicar en todos los casos la misma celeridad. El Tribunal Constitucional ha señalado que sí, el principio de celeridad es importante en los procesos judiciales. Sin embargo, es más apremiante, y bueno, no lo dice de esa manera, pero sí se interpreta a partir de la jurisprudencia, de que es más importante el principio de celeridad en casos en los cuales esté vinculado el derecho a la libertad. Por eso es que se ha planteado desde la jurisprudencia la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que implica de que los jueces deben actuar con celeridad cuando deban resolver la situación jurídica de las personas privadas de libertad. Entonces, en estos casos, el principio de celeridad se aplica con mayor fuerza que en casos de materia laboral, por decir, ¿no? O sea, están viendo el contexto, ¿no? Los principios se aplican, como decíamos ayer, en grados diferentes, de acuerdo a las circunstancias. En este caso, como está vinculado con el derecho a la libertad, y no podemos tener una persona restringida a este derecho sin una justa causa, sin resolver su cesación, sin resolver su apelación, es más apremiante aún resolverlo con celeridad, a diferencia de otros procesos. Claro, el tribunal no lo va a decir así, ¿no? No lo va a decir, el principio de celeridad se aplica con mayor rigurosidad en decisiones relativas al derecho a la libertad y en otras no, no lo va a decir. Pero sí hace un énfasis que es apremiante, es más aún apremiante, así señala la jurisprudencia, cuando está en riesgo el derecho a la libertad de la persona procesada, ¿no? Entonces, el principio de celeridad en algunos casos se va a aplicar con mayor fuerza que en otros casos. En cambio, en las reglas no hay distinción, ¿no? Te va a decir, regla, pero es una madre que necesita estar con sus hijos. No, no me importa, se aplica la regla, ¿no? Pero es un señor que está con una enfermedad, no, se aplica la regla. Claro, en la ponderación ya podrías hablar un poco de ello, ¿no? Pero en un Estado legal de derecho no existía aquello, no existía esa posibilidad de ponderación, ¿no? De ver más allá. La regla se aplicaba. Por eso es que es correcta la idea de que la diosa Temis esté con una balanza y esté vendada de ojos. Esa es una expresión clásica del positivismo jurídico. Claro, alguien podría decir, es beneficioso, sí, porque así no observa privilegios para las personas o los gobernantes, sino la diosa Temis actúa con justicia para todos.
Eso sí está bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que hay algunas personas que necesitan un diferente tratamiento por su contexto específico? Como el día de ayer observamos a la madre que había sido denunciada, bueno, que había sido encontrada transportando droga a la Argentina. ¿Qué pasa en esos casos? ¿La diosa Temis tendrá que estar vendada a sus ojos o tendrá que observar el contexto específico, ¿no? Entonces, sí, es una realidad de que la diosa Temis es un símbolo específico del positivismo jurídico. Y el neoconstitucionalismo requiere otra mirada, una ponderación más allá, ¿no? De lo que se observa. El día de ayer observábamos, o les contaba respecto al dilema de Churchill, respecto a decidir si evacuaba o no a la ciudad de Coventry. Y ahí, por ejemplo, si se aplicaba el positivismo jurídico, la respuesta era que sí, que debe evacuar la ciudad, ¿no? Pero no se está observando los efectos. En este caso, la ponderación, como decíamos hace un momento, observa el caso concreto y también los efectos. Y en el caso de los principios, también los efectos, ¿no? No es lo mismo decirle, y esto con todo respeto, ¿no? Decirle a una persona que está litigando en el ámbito laboral que espere 2 días más a una persona que esté con detención preventiva que espere 2 días más. No es lo mismo, ¿no? Entonces son los contextos específicos. Entonces las reglas son cerradas, son disyuntivas. Los principios se pueden aplicar en diferentes grados y en diferentes contextos de acuerdo a la realidad específica. Y finalmente la soberanía. La soberanía es lo que le da fuerza a la constitución política del Estado. Y siempre voy con este ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas se requieren para aprobar un decreto supremo? Entre 15 a 18, ¿no? El gabinete ministerial y el presidente. ¿Cuántas personas se requieren para sancionar y promulgar una ley? Entre 130 a 150 más o menos. ¿Cuántas personas se requirieron para aprobar la constitución política del Estado? Alrededor de 3 millones. Entonces, la soberanía con la que cuenta la constitución es muy importante. Por lo tanto, no puede estar sometida a la ley. La decisión que han optado alrededor de 3 millones de personas no puede estar supeditada a la decisión que adopten 150 personas o 18 personas. No puede estar. Entonces, el grado de soberanía es el que le da importancia al neoconstitucionalismo. Que la Constitución se convierta en los hechos en la norma suprema del ordenamiento jurídico. Bien, los límites constitucionales a la legislación, ya a partir de ahora se le va a imponer límites a la legislación. Les decía, ¿no? La legislación tiene que supeditarse a la Constitución. Entonces, son límites formales, es decir, el procedimiento legislativo ya está regulado en la Constitución, es el primer límite, lo que antes no existía. El procedimiento legislativo sí existía a grandes rasgos en la Constitución, pero el resto lo hacía la propia Asamblea Legislativa, el Congreso, ¿no? Ahora hay una regulación específica en la Constitución para casos incluso excepcionales, que no existía antes. Estamos hablando del artículo 138, no, 163, si no me equivoco. Sí, 163. Ustedes se van al artículo 173 y van a encontrar 12 numerales, ¿no? Es decir, te da paso a paso cómo se hace el procedimiento legislativo. Proyecto de ley presentado a la Asamblea, a la Cámara, iniciar el procedimiento legislativo. Iniciativas legislativas en materia de descentralización autonómica, también te da la posibilidad. Después se informa a comisiones, proyecto aprobado por la Cámara de Origen, es remitido a la Cámara Revisora. En caso de que pasen 30 días, incluso ya te da el procedimiento, ¿no? Sin que la Cámara Revisora se pronuncie sobre el proyecto será considerado en pleno de la Asamblea. Es decir, todos estos aspectos ya están en la Constitución. Antes no estaban. Antes la Constitución te decía el procedimiento legislativo es iniciativa, discusión, sanción, promulgación, publicación. Punto. Ahora ya está todo previsto, ¿no?
La ley que no sea observada dentro del plazo correspondiente será promulgada por el presidente del Estado. Las leyes no promulgadas por el órgano ejecutivo en los plazos establecidos en los numerales anteriores serán promulgadas por la presidenta de la Asamblea. Te da todas las posibilidades. Entonces, es difícil que una ley, es más, si una ley contradice el procedimiento y es sancionado y es promulgado, esa ley va a ser recurrida por inconstitucionalidad de forma, es decir, no se ha cumplido el procedimiento establecido en la Constitución, ¿no? Entonces, son límites formales. Entonces, la ley se origina conforme a lo que dice la Constitución, no conforme a lo que dicen las autoridades, sino conforme a lo que dice la Constitución. Primer límite, a la ley. Segundo límite, los límites materiales. Los legisladores no pueden regular sobre temas que están reservados a la Constitución. Por ejemplo, derechos, ¿no? Sin modificar los derechos. Ahora, sí pueden, ¿no? La ley, el artículo 109, la Constitución, perdón, señala que los derechos y garantías serán regulados por ley, solamente regulados, ¿no? No desconocidos o reconocidos. A ver, ¿por qué no has hecho el plazo de constitución? Sin plazas es. Pero los chicos han imputado. Consecuencias de invalidez de la ley. La ley, a partir del entendimiento de Constitución, es la norma suprema del ordenamiento jurídico, va a ser inválida cuando sea aprobada con un procedimiento diferente, cuando no se regule de manera completa, cuando se regule un supuesto hecho que ya está regulado por la Constitución, cuando se regule una materia que esté reservada para otra fuente, por ejemplo, los derechos que decíamos, ¿no? Bien, las condiciones para un Estado constitucional de derecho. Ahí hemos visto 5, ¿no? 5 respecto a Luis Prieto Sanchís, que son las condiciones para estar dentro de un carácter neoconstitucional. Y yo les decía que un criterio personal son 2, especialmente, ¿no? Especialmente son 2. Claro, los otros son complementos, sí, pero las 2 más importantes son las siguientes. Comenzamos por abajo. Que existe una justicia constitucional. Claro, nosotros no teníamos una justicia constitucional hasta el 94. Entonces, para el gobernante era fácil desconocer la Constitución porque nadie te decía lo contrario, ¿no? Si nadie podía decir, oh, un momentito, la Constitución dice esto, ¿no? Nadie, porque era el todopoderoso, si se quiere. Entonces, como no había justicia constitucional, no había una instancia que controle el cumplimiento de la Constitución. Entonces, el primer elemento para hablar de un Estado neoconstitucional es que existe una justicia constitucional. Y en Bolivia tenemos una justicia constitucional que hace el control de constitucionalidad en el ámbito normativo, tutelar y competencial. Entonces, sí está. Por otro lado, que existe una constitución rígida. La constitución rígida no significa que no se pueda modificar, sino que va a ser, la modificación va a ser más participativa y con más obstáculos, si se quiere. Por eso se llama constitución rígida. Y hago la comparación con la constitución del año 67, reformada parcialmente el 94. ¿Qué señalaba la Constitución de ese entonces? Para modificar parcialmente la Constitución, decía, se requerirá de 2 periodos legislativos. En el primer periodo legislativo, estamos hablando de esos 5 años, ¿no? De esos diputados que entran. En ese periodo, por favor, el micrófono. Ya, gracias. Una recomendación al señor William Paredes, por favor, es la segunda vez que apago su micrófono. Un poquito más de atención. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la cooperación. Bueno, entonces decía, ¿no? La constitución anterior, la constitución política anterior era fácilmente modificable y se requería solamente de actores políticos. ¿Y cómo era el procedimiento de reforma parcial? En un periodo legislativo, es decir, de 5 años, se proponía solamente a los legisladores, ¿no? Solamente los diputados y los senadores, proponían la ley de necesidad de reforma de la Constitución. Y ahí incorporaban qué artículos iban a reformar. En el siguiente periodo legislativo, es decir, de otros 5 años, venía un nuevo Congreso, nuevos diputados, nuevos senadores, entre comillas, porque todos casi eran reciclados, como en la actualidad también, ¿no? No podemos decir que ha cambiado mucho. Pero bueno,
venía un nuevo periodo legislativo y ese periodo legislativo sancionaba la ley de reforma a la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que unos diputados proponían la reforma y los siguientes que ingresaban hacían la reforma. No se consultaba al pueblo, no se consultaba al Tribunal Constitucional, pues tampoco existía, ¿no? Entonces, solo lo hacían los políticos. Esa era una constitución flexible, es decir, fácilmente modificable, y los actores eran los políticos, no consultaban a la ciudadanía. Y sí, yo recuerdo muy bien que en el 94 en las noticias, ¿no? Salía y decía, la Constitución ha sido reformada el día de ayer, se ha incorporado el Estado multicultural, pluriétnico, etc. Y uno decía, pero bueno, también, ¿no? En colegio, ¿no? Bueno, será parte de una ley, ¿no? La Constitución es como una ley, decía uno, ¿no? Pero ya, cuando uno va tomando conciencia de qué es la Constitución y usted se da cuenta, o sea, los legisladores eran los que modificaban la Constitución y punto. O sea, podían modificar a su gusto y agrado la Constitución sin consultar al pueblo. Esa era una Constitución flexible. Para que exista un neoconstitucionalismo se requiere una Constitución rígida. Y en Bolivia tenemos una Constitución rígida. O si no, pregunten por qué no se ha modificado el artículo 168 de la Constitución. Pero esa Constitución rígida implica ciertos procedimientos. Por ejemplo, el primer procedimiento que se dio antes, cuando se inició la pretendida reforma de la Constitución, era la consulta al Tribunal Constitucional si el procedimiento de reforma parcial era constitucional o no. Entonces el Tribunal Constitucional se dio su tiempo, hizo el análisis y dijo que sí era constitucional. Primer obstáculo vencido. Control de constitucionalidad sobre el procedimiento de reforma parcial de la Constitución. Primer obstáculo vencido. Segundo obstáculo era plantear una pregunta del referendo. Esa pregunta tenía que ir nuevamente al Tribunal Constitucional para que se declare su constitucionalidad o inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional dijo que la pregunta del referéndum de ese año era constitucional. Segundo obstáculo vencido. Tercer obstáculo vencido. La Constitución es clara. Y para ello me voy a remitir a la lectura porque no quiero pecar en excluir algún término de lo que está claro, ¿no? En la Constitución. A ver. La reforma total de la Constitución, que es un paso fundamental, bueno, esto no, la reforma, aquí está, la reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular con la firma de al menos 20% del electorado o por la Asamblea Legislativa Plurinacional. En este caso fue por la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Mediante ley de reforma constitucional aprobada por 2/3. Incluso también ese es un obstáculo, ¿no? Lograr 2/3 en un sistema donde existen varios partidos políticos también se considera un obstáculo, ¿no? Cualquier reforma parcial necesitará referéndum constitucional, que quiere decir que se debe consultar a la población. Y fue así que el año 2018 se fue a referéndum y la ciudadanía dijo no a la reforma parcial de la Constitución. Por eso es que tenemos una Constitución rígida, porque no depende de los gobernantes la reforma de la Constitución, sino del control de constitucionalidad y fundamentalmente de la decisión del pueblo. Es una Constitución rígida, ¿no? Ahora sí, alguien puede decir respecto a ello de que igual han hecho su interpretación de la Constitución, sí, es otra cosa, digamos, ¿no? Una cosa muy diferente con la que el día de ayer ya decía no concuerdo, ¿no? Porque no ingresa justamente al análisis del control normativo de constitucionalidad. Bueno, entonces la Constitución, una vez aprobada, como es parte del ordenamiento jurídico, empieza por el preámbulo constitucional, la parte dogmática, la parte axiológica, la parte orgánica. Lo más fundamental, la parte dogmática, ¿no? Donde están los principios, valores, derechos y garantías. Anécdota, bueno, antes de la pandemia las clases eran presenciales, ¿no? Recuerdo una clase, preguntaba a los compañeros si alguien podría leer el preámbulo de la Constitución Política del Estado. Y una persona se levanta con su libro, tapadura, ¿no? Papel couché, o sea, de esos libros comentados, ¿no? Constituciones comentadas, perdón. Y dice, yo voy a leer, ¿no? Y empieza a ojear, buscar, y dice,
doctor, no tengo el preámbulo constitucional, ¿no? A esa persona, un abogado, que había tenido la brillante idea de imprimir una constitución comentada, se le olvidó poner el preámbulo constitucional. Y alguien me dirá, ¿y qué importa eso? Importa mucho, porque el preámbulo constitucional es parte de la constitución política del Estado. Porque ahí está el resumen de lo que es la característica del Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? No se da en todos los casos, no es una condición general. Países como España, por ejemplo, señalan que los preámbulos o exposiciones de motivos carecen de valor normativo y por lo tanto no pueden ser objeto de inconstitucionalidad. Países como Colombia señalan que el preámbulo hace parte integrante de la Constitución y que si una norma viola los fines o principios allí establecidos, esa ley es inconstitucional. En el caso boliviano pasa lo mismo. El preámbulo constitucional es una fuente interpretativa muy importante para poder aplicar una interpretación teleológica de la norma, es decir, su sentido genérico, ¿no? Y se divide en tres, dice el preámbulo constitucional: un techo ideológico, una decisión política fundamental y una faceta simbólica preambular. Y sí, nosotros vamos al preámbulo constitucional, tenemos una faceta simbólica. ¿Y cuál es la faceta simbólica? El pasado, las luchas sociales, la diversidad cultural, las marchas indígenas, la guerra del agua, las marchas por tierra y territorio. Todo eso es una faceta del texto preambular. El techo ideológico es la descripción del Estado, ¿no? El respeto e igualdad entre todos, la soberanía jurídica, social, política, cultural. Y la decisión política fundamental: construir un Estado basado en el sentido unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, integra y articula a propósito de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de paz. Entonces, yo asemejo estos tres puntos al pasado, al presente y al futuro. Es una descripción. El preámbulo constitucional hace una descripción del pasado, del por qué hemos llegado a una situación que es necesario modificar la Constitución. Al presente, la descripción de lo que es el Estado en ese momento, y el futuro, hacia dónde se quiere llevar al Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, el preámbulo constitucional es un resumen, si se quiere, de todo el contenido de la Constitución. Y también incorpora lo que decíamos ayer, la moral constitucional. En la parte dogmática vamos a encontrar los principios, valores, derechos y garantías. Los principios, que son la regla básica que guía el funcionamiento coherente y equilibrado de la estructura de una constitución formal de un Estado. Y los valores son idealismos, ¿no? Por eso se habla de equidad de género. Valor, equidad de género. No es un principio la equidad de género. Porque si fuera un principio se debería aplicar en todos los contextos y ya, o sea, como una norma. Es un valor que implica que a futuro se debe llegar a esa condición de equidad de género. Un idealismo colectivo, lugar al cual la sociedad pretende llegar, una construcción conjunta cuyo ideal individual no podrá sobreponerse al interés colectivo, ¿no? Y los valores son eso, lo que ven en la pantalla. Liber qué, igual quién, fraterni quando, muchas veces no se cumple, pero la idea del constituyente, del legislador, es que a futuro sí se cumple, ¿no? Porque los valores que inspiraron la Revolución Francesa, no es que cuando se ganó la Revolución Francesa, se derrocó a la monarquía, ya se dio, ¿no? Con la libertad, con la igualdad y la fraternidad. Eso es incorrecto, al contrario. Decíamos ayer que Robespierre, por ejemplo, uno de los ideólogos, empezó a perseguir a los supuestos enemigos, ¿no? Y empezó a hacer un Estado totalitario. De ahí es que va a surgir las nuevas ideas de las repúblicas, nuevamente la idea de tener un solo gobernante, ¿no? Y va a aparecer Napoleón contradiciendo estas situaciones, ¿no? Bueno, entonces los valores son cumplimiento a futuro. La distinción entre principios y reglas, ya decíamos ayer, el principio va a requerir un razonamiento, como hemos visto el principio de celeridad. La regla no, es disyuntivo, se aplica o no se aplica. Los principios son reducidos, son pocos, pero son abiertos y aplicables para cada caso. El principio de celeridad se puede aplicar en la justicia,
se puede aplicar en la administración, bueno, el sistema administrativo, bueno, en todos los aspectos, ¿no? Las reglas son amplias y cerradas, por eso tenemos ley del órgano judicial, ley del Ministerio Público, ¿no? Son reglas, pero que se supeditan a la Constitución y como son cerradas, son amplias, ¿no? Entonces se va a legislar para cada caso. Los principios son generales y las reglas son particulares. Los principios en el caso boliviano, tenemos los principios constitucionales que surgen, y aquí ingresa el pluralismo jurídico, ¿no? El pluralismo jurídico es posible siempre y cuando esté vigente el neoconstitucionalismo. Porque hemos dicho, el positivismo jurídico es monista por excelencia, no va a admitir otras fuentes del derecho. En cambio, el neoconstitucionalismo sí admite otras fuentes del derecho y así lo ha hecho en la Constitución boliviana. En la Constitución boliviana, el artículo 8, parágrafo primero, y también es una anécdota, ¿no? Yo les decía a mis estudiantes en clase, alguien puede leer bueno, ¿qué principios tenemos en la Constitución? Y levantaban la mano y decían, principio de independencia, principio de igualdad, principio de transparencia, ¿no? Y cuando yo les decía, a ver, vayamos al artículo 8 de la Constitución, ¿alguien quiere leer? Y el artículo 8 señala, el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural la maquilla, la mayulla, la masúa, el sumacamaña, el ñandereco, el tecocabi, el ibimaraí y el capañán. Estos son principios que hacen ya que la Constitución sea una Constitución plurinacional, porque se asumen normas de diferentes culturas, de los guaraníes, de los aymaras y de los quechos. Por lo tanto, nuestra Constitución es plural, tiene un contenido de pluralismo jurídico. Decíamos, el ñandereco, el tecocabi, el ibimaraí, el amayuya, la maquilla, la masúa, el sumacamaña y el capañán. Respecto a los principios guaraníes, que no están bien determinados en la Constitución, ¿no? Por ejemplo, la Constitución señala, perdón, del ñandereco, vida armoniosa, del tecocabi, vida buena, y del ibimaraí, tierra sin mar. Pero si nos vamos a una traducción, el ñandereco es nuestra cultura, estas culturas son nuestras, no se avergüence de nuestra cultura, es algo de pertenencia. El tecocabi son buenas costumbres, ¿no? No aferrarte a culturas desconocidas, culturas integradas, ¿no? Y el ibimaraí es no avergonzarse de lo dulce de la tierra, más de sentido de pertenencia de la cultura que uno posee. El amaquilla, no seas flojo, no significa solamente flojera, es fundamentalmente esfuerzo, cultura, educación, formación, trabajo y progreso y superación. El amayulia, no seas mentiroso, implica no solamente desestimar la mentira, sino también aprovecharse de las personas en su buena fe. El amasúa, no seas ladrón, no solo es el robo o hurto material, sino también intelectual. El capañán, que es el gran camino inca, es una constitución de caminos complejos o sistemas viales, que implica un retorno a esa armonía, ¿no? Esa armonía que se daba en ese momento. Y el sumacamaña, vivir en comunidad, en hermandad y especialmente en complementariedad, es decir, compartir, no competir, vivir en armonía entre las personas y como parte de la naturaleza. Entonces, el Estado plurinacional asume un reto del pluralismo jurídico a partir de este artículo, el artículo 8, parágrafo primero de la Constitución. Y no es que el ñandereco se va a aplicar solamente para los guaraníes, se debe aplicar para todos los habitantes del Estado plurinacional. Tecocabi lo mismo. Pero el problema es que no comprendemos el real alcance de estos principios, ¿no? Bueno, el amayuya, el amasúa, sí, hay desarrollo jurisprudencial, el capañán también, el sumacamaña también, pero de los guaraníes no existe por el momento una descripción clara sobre el alcance de estos principios, ¿no? Pero bueno, a partir de eso vamos a generar ese pluralismo jurídico. El artículo 191 va a reconocer la jurisdicción indígena originaria campesina, se va a reconocer la autonomía indígena originaria campesina, el artículo 30 va a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, por lo tanto, es posible, mediante el ejercicio del neoconstitucionalismo, el reconocimiento del pluralismo jurídico. Bien, entonces, con esto ya estamos terminando. Claro, el pluralismo jurídico es mucho más, ¿no?
pero yo les doy las líneas un poco respecto a cómo es posible que se conciba el pluralismo jurídico en un Estado, ¿no? Y es justamente a través del ejercicio del neoconstitucionalismo, que admite otras fuentes del derecho, que admite una ponderación, que admite la generación de principios y aplicación de principios. A diferencia del positivismo jurídico, que como decíamos ayer y el día de hoy también, es netamente monista, o sea, él no acepta que fuera de la ley exista otra norma. La ley es la única norma para el positivismo jurídico, ¿no? Entonces, con el neoconstitucionalismo sí es posible el reconocimiento del pluralismo jurídico, que reitero, está inserto en el artículo 8, está inserto en el artículo 191, en el artículo 30 de la Constitución, y básicamente habla de el derecho que tienen los pueblos indígenas al ejercicio de sus sistemas jurídicos, políticos, económicos, acorde a su cosmovisión, y con los límites que la propia Constitución también le va a imponer respecto al respeto del derecho a la defensa, a la vida y otros derechos que están en la Constitución, ¿no? Bien, con esto entonces terminamos. Es un poco para reflexionar por qué el pluralismo es importante, ¿no? En un contexto de diversidad cultural. Bueno, esto es un cuentito que se origina en el lado norte argentino, ¿no? El año 1932 se produce la Guerra del Chaco y pueblos guaraníes, tanto de Paraguay como de Bolivia, escapan de la guerra. Es decir, no quieren ser parte de la guerra porque los ejércitos intentaron obligarlos, ¿no? El ejército paraguayo intentó obligarlos a los guaraníes de Paraguay de que se sumen a sus filas. El ejército boliviano lo propio, y los guaraníes, en un sentido, si se quiere, pacifista o de su propia realidad con la naturaleza, se escaparon, ¿no?, de la guerra del Chaco, y algunos fueron hasta el norte argentino, donde todavía habitan, ¿no? Entonces se escaparon de la guerra. Entonces llega a ese lugar, al Chaco argentino, un grupo de la televisión española. Y el cuento comienza de la siguiente manera: en algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris. Gracias a los indios Ishir, que robaron los colores a los dioses, ahora el mundo resplandece y los colores del mundo arden en los ojos que lo miran. Esta es una introducción, ¿no? Entonces nos vamos al contexto. Ticio Escobar, que es un comunario de los Ishir, los guaraníes, acompañó un equipo de la televisión española que viajó al Chaco para filmar escenas cotidianas de los Ishir. Entonces un grupo, nos imaginamos, ¿no?, que viene de la televisión española, camarógrafos, reporteros, ¿no? Entonces quieren conocer cómo viven los Ishir. Una niña indígena perseguía al director del equipo, silenciosa sombra pegada a su cuerpo, y lo miraba fijo a la cara, de muy cerca, como queriendo meterse en sus raros ojos azules. Entonces igual nos imaginamos, es una niña, 10, 11 años, que está pegado al director del equipo, ¿no? Y el director es una persona alta, blanca, con ojos azules. Entonces lo sigue muy de cerca, ¿no? Y señala, como queriendo meterse en sus raros ojos azules. Claro, para los Ishir, la primera vez que ven una persona con ojos azules. El director recurrió a los buenos oficios de Ticio, es decir, al comunario, que conocía la lengua de la niña, ¿no?, lengua guaraní, y entendía su lengua. Y claro, y él le pregunta, ¿no?, ¿por qué me persigues tanto? Y la niña le responde, yo quiero saber de qué color ve usted las cosas, asumiendo de que sus ojos azules podían interpretar o podían establecer de que ve de diferente modo o de diferente color las cosas, ¿no? Y claro, el director, conociendo, ¿no?, que todos tenemos una misma capacidad de visión, sonríe y dice, del mismo color que tú, sonriendo el director, ¿no? Y la niña le replica y le dice, ¿y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas? Como queriendo decir, ¿por qué la gente de afuera asume nuestra vida como si fuera de ellos? Entonces, el pluralismo jurídico radica en esa esencia de ver la diversidad, de observar que existe diversidad, que para algunos es importante el tema de la naturaleza, para otros no, para unos es importante el tema de las riquezas, para otros no. Entonces, es diferente la concepción, por eso se habla de la cosmovisión y la cosmogonía, ¿no? Es decir,
cuál es el origen del mundo, cuál es la naturaleza que uno puede tener dentro del mundo, o el lugar que puede tener dentro del mundo, ¿no? Entonces, el pluralismo jurídico radica en eso, de respetar un poco las ideas que tienen estos grupos diferenciados, ¿no? Y la Constitución ha asumido ese reto y ha determinado que existe pluralismo jurídico. Pluralismo, en realidad, político, jurídico, económico, social. Si igualdad significa ver del mismo modo el mundo con ojos diferentes, en el respeto que observa el otro radica la diversidad. Podemos ser iguales y diferentes en muchos aspectos, pero eso no significa que veamos las cosas del mismo modo. Y con eso ya, vamos a cerrar. Igual, es una escena, ponemos un poco en un río bastante cristalino, transparente, y donde está un mono. Está un mono calmando su sed y al fondo del río está observando un pez que está nadando con total tranquilidad, ¿no? Y comienza. Mientras calmaba su sed un mono, fue sorprendido por la borrasca del río, una crecida del río, ¿no? Entonces, imagínense, el mono está en el agua, está siendo llevado por el río, por la turbulencia del río, ¿no? Y después de muchos aprietos, al fin logró ponerse a salvo. Sí, salió del agua, ¿no? Salió y estaba mojado, estaba cansado seguramente, mas a pesar de la alegría de sentirse en sitio seguro, su conciencia estaba intranquila por no haber ayudado a aquel pez que en esos instantes se encontraba junto a él en el río. Entonces se preguntaron, bueno, a mí me arrastró la crecida y el pez, ¿qué pasa con el pez? Y se preocupó por el pez, ¿no? Y en tanto pensaba qué hacer para reponer su actitud, se llenó de coraje y lanzándose al río, solo salió del agua cuando logró poner fuera de peligro, según él, al indefenso pez. Y sabemos que en realidad no lo estaba salvando, lo estaba matando, ¿no? Porque lo estaba sacando de su hábitat. Pasa lo mismo con los pueblos indígenas. A veces creemos que vamos a asumir una decisión favorable a ellos cuando en realidad estamos asumiendo una decisión desfavorable hacia ellos, ¿no? Y hablo concretamente cuando el gobierno, las empresas dicen, bueno, les vamos a dar casas, les vamos a dar techo, pero déjenos explorar, ¿no? O explotar sus recursos naturales. Cuando ellos quizás solo quieren vivir en su entorno, ¿no? Con la naturaleza, con los animales, etc. Entonces, ¿cómo poder decirle a un indígena que vive en esa realidad, sacarlo a la ciudad, decirle que tiene que trabajar 8 horas al día, que tiene que, bueno, cuando en realidad no tiene esa idea o esa finalidad, ¿no? Y quizás simplemente quiere estar en su entorno, ¿no? Entonces, asumir decisiones por los pueblos indígenas puede traer consecuencias negativas hacia ellos mismos. Lo importante es consultar, ¿no? Lo importante es saber qué es lo que piensan. Si solidaridad significa volver sólido lo que está débil o fragmentado, el apoyo externo a un pueblo debe repercutir en mejores posibilidades para nadar en el mundo propio, no para nadar en un mundo ajeno, ¿no? Bien, finalmente, bueno, es un cuentito que nos va a poner a reflexionar un poco respecto también a esta situación, ¿no? Es un perro, como lo ven ahí, está bien alimentado, está bien cambiado, ¿no? Y se encuentra con un lobo que está desasiado, flaco, ¿no? Y le pregunta, ¿y por qué estás tan bien, no? Y le dice, yo vivo allá en aquella casa y mi dueño me da de comer todos los días, me atiende y solamente tengo que estar con él, dice, ¿no? Y el lobo dice, yo quiero lo mismo, quiero trabajar en lo mismo que tú haces. Y cuando están yendo a la casa, le dice, bueno, hablaremos con el dueño. Entonces están yendo a la casa y observa una cicatriz en el cuello del perrito que ven ustedes, ¿no? En la imagen. Y le pregunta, ¿y cómo te hiciste eso? Ah, no, la única condición que yo tengo es que en las noches el dueño me pone una cadena y tengo que estar en la puerta con la cadena, ¿no? Y el lobo empieza a correr y dice, no, yo prefiero mi libertad antes de estar bien alimentado, o bien tratado. Muchas veces pasa eso, ¿no? La libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor, debe ser demandada por el oprimido. Ser libre no es solo deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás, ¿no? Luther King, Nelson Mandela. Bien, entonces con esas pequeñas reflexiones vamos a culminar el curso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Adelante, por favor.
Bueno, entonces les reitero, voy a... ¿Dónde está? Un segundito. Acá está. Bueno, ustedes pueden observar, aquí está la pantalla. Tenemos, como les decía, está el curso de neoconstitucionalismo, tenemos el cuestionario post-clase, ¿no? Entonces, acá ustedes están observando, tienen desde las 10:30, ya desde ahora, hasta las 12:30, 5 preguntas falso y verdadero. Tienen el contenido, voy a aumentar más el lunes, por favor, el contenido que tenía, porque estaba en otra computadora, lo voy a aumentar más material, ¿ya? Por favor. La opinión personal tienen hasta el 4 de agosto, hasta las 23:58. Ustedes lo están viendo en la pantalla. Y la evaluación final tienen desde hoy, desde las 2, está aperturado, hasta el 12 de agosto, hasta las 23:58, ¿no? Y aquí están los enlaces que ustedes pueden observar. ¿Ok? Bien, entonces espero que puedan desarrollar los trabajos. Cualquier consulta, un mensajito, por favor. ¿Dónde está? Ahora sí. Un mensajito. Está en la reunión. ¿Qué pasa? Ahora sí. Un mensajito a este número, ¿no? Un mensajito de WhatsApp, puede ser en audio, puede ser escrito. Es posible que no lo responda en ese momento, pero cuando me dé tiempito le respondo, ¿ya? Cualquier consulta, cualquier pregunta respecto al trabajo, alguna aclaración que tal vez pueda generarse en el transcurso de estos días, con mucho gusto para responder. Bueno, entonces yo los Doctor, dejo. Sí, adelante. perdón, vendría a disculpar. No sé si podrá, tengo un problema para ingresar a las diapositivas que presentó ayer. Me sale que no se puede ingresar. No sé si de repente no estarán habilitadas, pero es A ver. para leer un poco y responder el cuestionario. Ok. Acá, a ver, un segundito. Quizás se han dado cuenta de que yo no me quiero ir con promesas. En este momento lo voy a subir, a ver. Sí, por lo general, como ya se ha dictado este curso en otros grupos, directamente lo replica y muchas veces no carga, ¿no? Por la... pero está no sé si tuvieran algún grupo de WhatsApp, ustedes. Sí, tenemos el del grupo 55. ¿Será que alguien me O puede también, agregar? Porque intento subir y es un poco pesada la diapositiva, entonces hasta descargar prefiero pasarles a sería su mejor. grupo. No sé si alguien me puede agregar a ese número, yo acabo de escribir en el chat, 707-333-98. Solamente agréguenme, les mando la diapositiva y me salgo. Yo respeto los grupos que se conforman para un fin. Solamente para compartir la diapositiva, porque no me deja compartir, porque es un poco pesada la diapositiva. Entonces, para que lo tengan en uno, ¿no? Porque podría ser varios, ¿no? Diapositivos, digamos, tres grupos, pero mejor si me agregan. ¿Alguien podría, por favor? Esa facultad creo que solamente lo tienen los moderadores y administradores, Entonces, ¿no? Que ¿alguien son puede los del escribirme? FUNDE. ¿Alguien puede escribirme, por favor, a ese número? Y yo les mando y ustedes les comparten a sus compañeros. Cualquier persona me escribe, yo le mando la diapositiva y ustedes la comparten ya en su grupo, ¿no? Doctor, disculpe, ¿estaba hablándome? No, solicitaba si es que alguien podía escribirme para enviarles las diapositivas. Me indican que no pueden abrir en la página. Tal vez me lo puede mandar al número de WhatsApp al que le hablé esta mañana y yo se los mando Ya, por el grupo. ya, perfecto, sí. Entonces, ahora mismo se lo mando. Listo, gracias.
Ya, entonces sí, ya lo he mandado. Está cargando 50, ya, 70%. Y ya, ahora ya está, ya se envió. Entonces, por favor, podrían compartir eso al grupo de WhatsApp y ya tienen las diapositivas, ¿ok? Bien, entonces, ¿alguna pregunta más? Bien, entonces, mucho agrado poder haber compartido con ustedes. Les insto a no abandonar la maestría, es muy, muy importante. Se abren muchas puertas, especialmente con la interpretación constitucional, los procesos constitucionales. Sí que es posible que más adelante nos podamos encontrar en un nuevo módulo y, bueno, a seguir adelante. Muchísimas gracias a Funde por la invitación y ahora quedan con la asistencia y les decía, a cualquier momento podemos reencontrarnos nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Muchísimas doctor. gracias, Gracias, doctor, por la doctor. Gracias, doctor. explicación. Gracias, doctor. Doctor, gracias. Gracias, que tengan una buena jornada. Bueno, una vez más agradecer al doctor Nelson Lamadrid por la explicación y por su tiempo y desearle un buen fin de semana. Ahora sí, por favor, iniciemos con la lista de salida. Atentos y me responden. Aruquipa Torres Wilson. Baptista Arancibia Carlos Rodrigo. Bilbao Espinosa Rudolf Vicente. Aruquipa presente. Rudolf presente, ok, gracias. Calle Ramírez Rudy Amílcar. Calle Sánchez Franklin Nicolini. Calle Sánchez Cardoso Miranda Naida. Buen día, presente. Buenos días, gracias. Castro Martínez Janet Esperanza. Castro Martínez, ay, perdón, otra vez. Chávez Ali María Eugenia. Licenciada, está conectada mi compañera, solo que no puede activar su micrófono. Chávez María Eugenia, ¿no? Sí. Ok, perfecto, gracias. Ya. Denme un segundito, por favor, un segundito. Una disculpa, ahora sí continuemos, por favor. Chipana Chalco Lidia Petrona. Licenciado, ¿será que